Y bueno, estamos con este lema del congreso que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Este es el lema. Y en realidad sé que si has llegado hasta aquí es porque te quieres acercar. Y Él te lo dice claramente: acércate tú para que me acerque yo. Entonces, en verdad, lo único que tenemos que conseguir hoy es acercarnos al Señor, porque su palabra no falla, su palabra no miente, y si tú te acercas, Él se va a acercar, ¿sí? Bueno, cuando me preguntan, voy a hablarte un poco de mí, porque hay momentos puntuales en mi vida que yo puedo recordar como esos días que marcan un antes y un después. Y uno de esos días es un día en un congreso como este. Marcó en mi vida un antes y un después. Y todo fue porque alguien estaba compartiendo de su experiencia con Dios. Entonces el Espíritu Santo me dijo: acércalos a mí, atráelos a mí con tu fuego interior, con lo que tú vives conmigo. Y esto es lo que he pensado hacer, ¿sí? Entonces, cuando la gente me dice, pues, ¿cuánto tiempo llevas convertida? ¿O desde cuándo tú conoces al Señor? Todas estas preguntas que a veces nos hacemos cuando nos conocemos, ¿verdad? Pues a mí me gusta explicar bien claro que es muy diferente conocer al Señor que conocer del Señor. Es muy diferente, igual de diferente que es creer en Dios que creerle a Dios. Son dos cosas diferentes y uno tiene que tener los conceptos claros. Entonces, yo conozco del Señor desde bien niña, aproximadamente 10 años. Siempre pensé que eran 8, pero mi familia me corrigió, me dijo: no, tenías 10. Con 10 años, un pastor al que amo mucho, mi primer pastor, Julio Díaz, un pastor bautista, pues vino a mi casa, recuerdo una tarde, y allí en el salón de mi casa él nos hizo arrodillar a mi madre, a mí y a una vecina para entregar nuestra vida a Jesús. Y yo era una niña, pero yo lo hice tan genuinamente. Yo quería de verdad que Jesús guiara mi vida. Y bueno, pues de ahí puedo decir que comencé a conocer mucho del Señor, porque además los bautistas son muy buenos en la palabra y desde bien niños nos enseñan y nos aleccionan, ¿verdad? Y ahí comencé mi búsqueda con Dios. Pero ¿qué sucede? Que miles de cristianos en el mundo, miles y miles, conocen mucho del Señor, ¿verdad? Conocen mucho de teología, conocen mucho de información, conocen mucho de datos históricos, conocen del Génesis al Apocalipsis, lo conocen todo. Pero en verdad hay muchos cristianos que no han tenido nunca un encuentro con Dios. ¿Esto te puede sonar raro? No, no es nada raro. Tienen mucha información del Señor, conocen del Señor, mas sin embargo no conocen al Señor, porque como os digo, son cosas diferentes. Y hay una carta que Pablo escribió a los colosenses, está ahí, no te la voy a leer ahora, pero está en Colosenses 1, los versículos del 9 al 14, si los quieres leer en casa. Esta carta realmente impactó mi vida y yo sentía que no Pablo, Jesús estaba hablando a mi vida con esta carta, porque Pablo les estaba diciendo a aquellos colosenses que él no cesaba de orar. Toda la preocupación de Pablo era orar por estos colosenses que habían llegado al Señor y tenían información acerca de la obra redentora de Jesús, pero no habían tenido todavía esa experiencia con Dios. Entonces él dice: no ceso de orar para que vosotros crezcáis en el conocimiento de su voluntad y del Señor. Es que las dos cosas van unidas. Tú vas a saber la voluntad de Dios para tu vida. Cuanto más conozcas a Dios, más vas a saber de su voluntad para tu vida. Entonces Pablo está haciendo como que hincapié en: no ceso de orar para que conozcáis al Señor, del Señor al Señor y su voluntad. Pero cuando leemos en la carta, en el original, la palabra conocer que Pablo usa no es un conocimiento intelectual o mental. No es un conocimiento que se da por estudios, no es un conocimiento que se da por letra, no es un conocimiento que se da por lectura, es un conocimiento epignosis, que es muy diferente al conocimiento gnosis, que es el mental o el intelectual. Alguien que estudia en la universidad todos los libros de ciencia puede saber mucho de ciencia, pero no ha tenido un encuentro con la ciencia.
Entonces Pablo estaba diciendo, no tanto quiero que vosotros sepáis mucho, que es bueno tener información, pero decía, pero es que yo no ceso de orar para que vosotros tengáis un conocimiento epignosis. Este conocimiento solo se puede adquirir a través de una experiencia con Dios. Es este conocimiento que mi esposo puede tener de mí. No es que alguien le ha contado, a tu mujer no le gusta tomar café con azúcar, a tu mujer prefiere café que té, tu mujer, él sabe secretos de mí que tú no sabes y que nunca vas a saber. ¿Pero por qué? Porque alguien se lo contó, porque me conoció y alguien le dio una larga lista de cosas de lo que le gusta a Ana Olondo. No, este conocimiento que mi esposo tiene de mí viene de la convivencia, de la relación que tenemos día a día, y él va conociendo incluso cómo van cambiando mis gustos, cómo van cambiando mis sensaciones. Él lo conoce de mí porque camina junto a mí. Entonces Pablo estaba diciendo a estos colosenses, es que yo quiero que vosotros tengáis este conocimiento del Señor, porque él mismo, Pablo mismo, en una carta, cuando estaba escribiendo a los corintios, les dijo que el otro conocimiento, el conocimiento gnosis, que es ese que tú puedes adquirir de hacer estudios bíblicos, que está bien y hay que hacerlo. Ojo aquí, lo que pasa es que a veces invertimos el orden, ¿de acuerdo? Está bien que mi esposo haya tomado toda la información necesaria para saber si a mí me gustan las flores o no, está bien, pero no hay que invertir el orden. A mí no me gustaría un esposo que sepa mucho de mí, de lectura, y que luego no me dé un abrazo. No hay que cambiar el orden. Entonces Pablo estaba diciendo que a los corintios le estaba diciendo el otro tipo de conocimiento, el conocimiento que viene a través de lecturas, a través de estudios, ¿sabes qué sucede? Que envanece a las personas, las hace crecer con un orgullo espiritual que las aleja de Dios. Entonces Pablo decía, yo no quiero eso para vosotros, yo oro sin cesar para que vosotros tengáis experiencias con Dios. El conocimiento epignosis es sobre conocimiento, es por encima del conocimiento intelectual, es vivir experiencias diarias con Dios. Y esto es lo que le estaba diciendo. Y a mí me gustaría pues ponerte un ejemplo, porque Dios, ¿por qué iba a estar interesado en esto? ¿Por qué? Porque si no, tú y yo seríamos como Job. De oídas te había oído. Dios no quiere que tú le conozcas a través de lo que yo vivo. Mira, conocí a Ana Olondo y contó su vida y oye, que me impactó y me gustó lo que ella vive con Dios. ¿Y a dónde te va a llevar eso a ti? Cuando venga una tormenta, ¿tú vas a confiar como confío yo? Cuando venga una batalla, ¿tú vas a estar ahí en pie como lo estoy yo? No, por supuesto que no, porque si solo vives a Dios a través de mi experiencia, tú no vas a tener el poder de vivir tu propia experiencia. Entonces, por eso Dios estaba interesado, no que seamos un Job de oídas te había oído. Dios quiere que tú digas, ahora mis ojos te ven. Y a eso es a lo que nos ha traído aquí, amén. Ahora mis ojos te ven. Y es lo que va a comenzar a suceder desde ya. Yo ya he tenido mi señal, yo venía con la pastora Raquel, porque para mí es una pastora esta mujer, que pastorea un pueblo. Lo eres. Una pastora. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en mi tierra, mucha gente me decía, tú eres pastora aunque tú digas que no. Y es que a veces el pastorado no es un título, lo llevas en el corazón. Y tú tienes un cuidado por las almas, una guarda, una protección, que yo sobre ti vi la etiqueta pastora. Así que le doy gloria a Dios por haberme relacionado con esta pastora preciosa. Y ella es parte además de mi confirmación de lo que va a empezar a acontecer, de cómo Dios se os va a acercar desde el día de hoy. Así va a suceder. No sé si puedo contar la experiencia que tuviste con el Señor. ¿Puedo contarla? Ella estaba clamándole al Señor en la noche. Señor, necesito por favor ver visiones. Quiero verte así real con visiones. Ayer estábamos compartiendo de las visiones con el pastor Ramón, con su esposo, de las visiones. Y ella le estaba diciendo al Señor, quiero ver las visiones, Señor. Y nada más entrar hoy por la puerta, una persona de mi equipo, Esther, la miró a los ojos y le dijo, tú vas a comenzar a ver las visiones que veo yo. Eso es que Dios se te acerque, amén. Dios te escucha y Dios te contesta. Así es el Señor. Solo que en la religión nos quedamos pensando como que ¿será de verdad que me lo dijo Dios? ¿Será? O eso por lo menos me pasaba a mí. Entonces, ¿qué sucede?
que vamos a suponer una mujer embarazada, vamos al ejemplo que te iba a dar. Vamos a suponer una mujer embarazada. Por mucho detalle que esa mujer embarazada le dé a su esposo, aunque le haga un análisis exhaustivo de lo que siente, de lo que vive, de cómo le va creciendo la barriga, de cómo siente el bebé que se va moviendo, por mucho que le cuente a su esposo día a día lo que vive y lo que siente, su esposo jamás va a tener un encuentro o un conocimiento epignosis de lo que es un embarazo. ¿Por qué? Porque no lo va a poder vivir. Porque el bebé nunca va a estar dentro de su vientre. No hay una experiencia. Entonces con Dios es igual. No importa cuánto yo y lo bien que me pueda explicar para decirte algo, para hablarte de un Dios cercano. No importa cuánto yo pueda decir. Si tú no vives la experiencia, tú nunca vas a conocer epignosis. Nunca vas a tener ese conocimiento experiencial con Dios, día a día. Por eso Dios estaba tan interesado que el mismo Espíritu empujó a Pablo a orar sin cesar, sin cesar. Y así vengo clamando yo por ti. Tienes que manifestarte a ellos, Señor. Manifiéstate, abre los cielos, haz algo tremendo para que esta gente te conozca como tú quieres ser conocido y no como las aguas de la religión nos han hecho conocer a Dios. Y no es nadie culpable, pero a la vez en esta nación hay bases fuertes católicas y todos hemos bebido de esas aguas, ¿quién no? ¿Verdad? Entonces en verdad no tenemos que culpar a nadie, pero sí tenemos que tomar conocimiento o tener conocimiento de qué es lo que nos puede estar afectando espiritualmente. ¿Para qué? Pues si un manto de religión me está afectando, no voy a ser necia de decir, no, a mí no me toca. No, a mí me tocó desde bien niña. Entonces uno tiene que tomar conciencia de eso y decir, bueno, pues si aquí empieza el problema, yo quiero quitarme ese manto para tener una relación con Dios y no vivir bajo un encuentro con la religión. Tienes que comenzar a centrarte y a desearlo, a desear, a anhelar. Él te anhela celosamente, pero desea que tú lo anheles a Él, que tú anheles esa intimidad. Y sé que parte de esto está prendido en ti, porque si no, no estarías aquí. Sé que este fuego, por pequeño que sea, está en ti. Aquí hay personas sobre las cuales yo veo ministerio de hace tiempo y sabes, en mi espíritu veo las brasas apagadas. Ahí veo las brasas apagadas porque hay ministerio de pasión. Ese hombre que está infiltrado ahí. Sí, tú. Ahí veo ministerios con brasas como apagadas porque han querido apagar tu fuego. Pero Dios te ha traído aquí para prenderlo. Y si tú lo crees, Él lo hace. Si tú lo crees, Él lo hace. Amén. Yo estoy expectante de ver todo lo que Dios va a hacer. Entonces, así tenemos que tomar conciencia de lo que está operando y comenzar a acercarnos. Yo desde bien jovencita, como os he dicho, estudiaba de la palabra de Dios, pero fue con 25 años que tuve un encuentro personal con Jesús. Esos 25 años marcaron mi vida, porque de conocer mucho acerca del sacrificio de salvación fue a tener un encuentro con la salvación. Marcó mi vida. ¿Qué había marcado mi vida? Desde la niñez que me habían hablado de que había un Cristo que murió por mí, que me perdonó los pecados y que se sacrificó por mí. No, la información jamás me marcó. ¿Sabes por qué? Porque años después entendí que Jesucristo no vino a informar nada. No vino a informarnos. Por donde Jesucristo pasaba, Jesucristo transformaba. Entonces Jesucristo vino a transformarnos. Por eso una vida, cuando verdaderamente entrega su corazón a Jesús, si esa vida no se ve un cambio de vida, es que Jesús no pasó. La letra, la información, la teología, la teoría, el discipulado pasó por Él. Pero no pasó la salvación de Jesús, la gracia redentora. Entonces yo con esos 25 años tuve un encuentro con Jesucristo que marcó mi vida. Pero ¿qué sucede? Que tenía esa hambre, esa sed allí en mi iglesia bautista. Yo tenía un hambre y una sed de Dios, de decir, pero todo esto que habla aquí en la Biblia, ¿y dónde están los ciegos que ven?
¿Y dónde están los cojos que saltan? ¿Y qué es esto de que podemos hablar en otro idioma? Y todo esto eran preguntas sin respuesta. Y yo corría de aquí a allí, de aquí a allí. Yo todavía recuerdo el día que le pregunté a un pastor, no mi pastor, que era un hombre tremendo, pero le pregunté a otro pastor, ¿y qué es esto del fuego del Espíritu Santo? Él no me sabía responder porque nadie se lo había enseñado a él. Pero me ardía el corazón. Yo decía, yo te quiero encontrar. Por eso te digo que es una de las claves. La pasión que lleves dentro por Dios. Te quiero encontrar y me muevo donde sea. Me fui a Ecuador y mujeres vinieron a 2 días de camino desde Colombia, señoras mayores en guaguas por aquellas tierras. 2 días de camino. Esa mujer la encuentra. Porque Dios desde el cielo está viendo, mira, está descabellada. Pues así de descabelladas hay aquí en este lugar, amén. Que habéis venido contra viento y marea. Y sé que habéis sufrido. Y sé que habéis tenido la oposición del infierno mismo. Pero sabes, mírate ahí aplaudiéndole a Dios. Mírate ahí, aplaudiéndole al Señor. Entonces, quien le busca, le encuentra. Acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero ¿qué sucede? Bueno, yo tenía ese profundo deseo, ¿verdad?, de acercarme al Señor. Porque a pesar de que veía que las cosas no eran como la Biblia hablaba, dentro de mí había esa pasión encendida. Pero me había criado en un colegio de monjas, por eso os digo, no podemos culpar a nadie, pero estamos bajo mantos. Entonces yo me había criado en un colegio de monjas que me enseñaron ciertas bases erradas. Después mi padre era alcohólico, entonces si yo tenía que mirar una figura paterna, un Dios de amor, en mi padre con el alcoholismo y con todo lo que un alcohólico hace, no la encontraba. Después, ¿qué sucede? Que aquellas personas que se suponía me hablaban del amor de Dios, tampoco manifestaban el amor que hablaban. Mira, tus hechos siempre van a hablar, van a gritar más alto que tus palabras. Entonces, que todo esto unido al profundo rechazo que yo ya tenía en mi vida, a las tinieblas internas, a los vacíos interiores por la falta de sanidad que yo tenía en mi interior, pues comencé a distorsionar la imagen de Dios. Y comencé a distorsionarla y pensaba, bueno, para llegar al Señor tengo que ser buena, tengo que hacer buenas cosas, para que Dios me acepte, yo tengo que ser algo. Tengo que hacer algo. Y comenzó una búsqueda que solo me llevó a frustración. Porque ahí nadie entiende la gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. ¿Qué es un qué? Inmerecido. Si yo ya me lo merezco, ya no hay gracia. Entonces, años después, Dios me hizo entender, yo te amé cuando estabas sucia. Cuando estabas en pecados, cuando andabas revuelta por ahí en el mundo, yo te amé, Ana. Y porque te amé, escuché tu clamor, me acerqué, te salvé y te limpié. El orden inverso. Él te amó. Yo sé que hoy aquí hay muchas mujeres que estáis luchando con la autoestima, luchando con la indignidad, luchando con el pecado. Y esto te hace creer, no soy apta. Dios no me ama. Aquí va a haber reparto para todos y no va a haber para mí. No, pues te quiero decir que el reparto primero va a ser para ti, porque eres el hijo, la hija que lo necesita. Yo recuerdo a mi madre, se desvivía por mí, porque mi hermana era la estudiosa, la de las carreras universitarias, la que nunca daba ningún problema. Y yo era la hija que daba problemas todo el día. ¿A quién se inclinaba el corazón de mi madre? A mí. No porque me amaba más, porque le preocupaba más, porque le necesitaba más, porque ella decía, esta hija mía un día se pierde y se muere por ahí. Entonces ella se inclinaba. ¿Sabes que el mundo natural es un reflejo del espiritual? ¿Sabes que Dios se inclinaba también a mí porque me veía perdida por ahí? ¿Sabes eso? Entonces, por muy perdido, muy perdida que te veas, sepas que hay un reparto de bienes para ti. Tú estás ahí como heredero de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Dale ese aplauso a Jesús, al que vive. Jesús está aquí. Amén. Bueno, pues como te digo, Jesús marcó ese antes y después en mi vida, ¿verdad? Esa insatisfacción vino a mi ser, pero
hubo un momento que traspasó mi vida cristiana, porque Jesucristo marcó un antes y un después en mi vida en Cristo. O sea, perdón, sí, en mi vida en general, antes de Cristo y después de Cristo. Yo soy como el calendario. Ana antes de Cristo y Ana después de Cristo. Y todo iba bien, pero esa insatisfacción me llevó a alcanzar a alguien, a encontrarme con alguien del que nunca nadie me había hablado, y era el Espíritu de Dios. Él un día, marzo del 2007, lo tenía todo preparado. Él irrumpió en mi vida y ese encuentro marcó un antes y un después en mi cristianismo. Y eso es lo que hoy tiene que suceder. Para muchos, aún para mí, yo hablaba con el pastor ayer, aún para mí el fuego que Dios va a prender aquí, el rompimiento que Dios va a prender aquí, yo lo quiero para mí, porque en Dios siempre hay más. Si alguien piensa que ya lo sabe todo, ya está perdido. En Dios siempre hay más. Entonces, yo ese día tuve como, vamos a decir, el rompimiento inicial. Nadie me había dicho, después de Jesucristo, nadie me había dicho, necesitas conocer a la persona del Espíritu Santo, porque la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Y si tú no vives en su poder, entonces vives en tus fuerzas. Y no lo vas a conseguir y te vas a frustrar. Y el enemigo te va a alcanzar. Pero a mí nadie me había dicho, Ana, necesitas, después de Jesús, necesitas un encuentro con el Espíritu Santo, necesitas un encuentro con el poder. Como no me lo habían dicho, pues entonces yo en esa búsqueda tardé muchos años, pero tú no vas a tardar años, vas a tardar minutos. Entonces ahí comencé a decirle al Señor, yo te quiero conocer. A mí algo me ardía dentro como te está ardiendo a ti. A muchos de aquí yo sé que ya les está ardiendo el yo quiero. Y eso es lo que empezó a arderme a mí. Yo quiero, ¿cómo hago? ¿Cómo es que te conozco? ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que orar, tengo que ayunar. Y ahí empecé, ¿sabes qué? Empecé a acercarme a Dios sin saberlo. Y Él se acercó a mí y comenzó a guiarme para tener ese precioso encuentro con Él. Lo primero que pasó en mi vida fue que comencé a leer, vino a mis manos el libro del bautismo, siempre me acuerdo de otro libro, el libro de Buenos Días Espíritu Santo. Algunos lo conocen, ¿sí? Fijaros lo vacunada que estaba yo contra el mover del Espíritu Santo, porque no es que en una iglesia te dicen en la puerta, ven que te voy a vacunar del Espíritu Santo. No, pero a veces lo que se dice sin decir es más poderoso que lo que se dice abiertamente. Cuando el mensaje va por debajo, a veces es mucho más poderoso. Y con este libro, Dios confrontó mi primera verdad. Estás vacunada contra mí. Estás vacunada contra mi mover. ¿Sabéis por qué? Porque yo cogí el libro y tenía la certeza absoluta. Allí ponía Buenos días, Espíritu Santo. Y yo sabía que le estaba buscando. Pero cuando abría el libro, empezaba a leer y algo me atraía. Y otro algo me decía, pecadora, ¿qué estás haciendo? Entonces cerraba el libro rápido y empezaba, perdóname Señor por todo lo que he leído y limpio mis ojos de toda lectura maldita. Y todas las frases que se os pueden ocurrir. Además yo siempre he sido muy pasional para todo. Entonces imaginaros yo con aquel libro en mano. Total, que ese fuego estaba dentro de mí otra vez y decía otra ojeadita más y volví a abrirlo. Y yo creo que me tardé meses y meses y meses en leer el bendito libro, porque entre el arrepentimiento, el pido perdón y lo vuelvo a coger y el peca confiesa peca. Pero bueno, cuestión que Dios me mostró lo vacunada que estaba al mover del Espíritu. Por eso os digo, a veces uno no sabe lo que porta en el interior y con Dios es mejor ser sincero y decirle, te abro mi corazón para que saques la basura. Porque, ¿sabes? Uno no sabe ni lo que hay. No sabes. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Pues a mí me encanta decirle también, líbrame de la basura que yo no veo. Líbrame. Y abro mi corazón y estoy dispuesta a entender. Pues ahí, en esa búsqueda, el segundo paso como que fuerte fue que el Señor en el 2007 me dijo que tenía que levantarme, sal de tu tierra y de tu parentela. Y me llevaba para la isla de Tenerife. Y allí ya el Señor había preparado nuestro encuentro. Porque llegué a la isla de Tenerife y al poquito tiempo había un congreso como este.
Claro que el predicador era Claudio Freyson, no sé cuántos le conocen, pero no recuerdo más ningún otro hombre, pero él estaba también allí. Y bueno, yo empecé en mi búsqueda con Dios, con otro predicador, al que escuchaba mucho, que él hablaba también del Espíritu Santo como un amigo. Decía que el Espíritu Santo podía ser tu amigo, que podías acercarte a Él, que Él te podía tocar, que Él podía tener encuentros contigo, que te podía hablar. Y mira, aunque yo siempre he tenido una vida muy en unión con Dios, aún desde niña, eso de ser amigos ya me sonaba como que grande. Que Dios puede ser amigo de un ser humano, ¿dónde está eso en la Biblia? Y cuando me lo mostraban y decían que Abraham había sido amigo de Dios, tu mente automáticamente quiere buscar un razonamiento para que eso no se pueda dar en este siglo. Porque estamos vacunados con la religión, la bendita vacuna de la religión, bendita o maldita, que nos han inyectado a todos. Entonces yo lo oía a este hombre hablar de eso y estaba prendida en fuego, diciendo, este hombre tiene algo que yo quiero. Y empezó el Señor ahí a abrirse camino conmigo hasta llevarme aquí al encuentro al congreso del 2007. Y me encuentro con este predicador, Claudio Freyson, que entre las cosas que hablaba, el 99% que hablaba era, soy amigo del Espíritu Santo y tú lo puedes ser también. Y yo decía, ¿cómo va a ser esto? Otro hombre que habla de lo mismo. No sabía si catalogarlo en herejía o catalogarlo en lo que anhelo, porque dentro mío había una batalla interior, batalla que aunque no sepas también está en tu interior. Sabes que yo todavía libro muchas batallas porque estamos muy vacunados y muy encajonados en patrones. Mejor ser sincero con Dios. Libra tú mis batallas, Señor, porque quiero conocerte en toda tu plenitud. Amén. Entonces este hombre comienza ya a decir, y bueno, las cosas que recuerdo en aquel congreso era que me llenó el Señor de oro. Él oró por mí, me llenó de oro. ¿Y sabéis qué? Pasé todos los días del congreso razonando de dónde venía ese polvo dorado que yo tenía encima. Porque ellos decían, es el oro, una manifestación del Espíritu. Y yo decía, ¿qué manifestación ni qué nada? ¿Cómo es que han hecho para que estemos llenos de oro? Me pasé el congreso entero, íbamos a los centros comerciales a comer y yo me miraba las manos y el oro no desaparecía, era un propósito de Dios. No desaparecía. Después recuerdo que él oró, estaba así en la tarima y dijo, veo un ministerio, están haciendo un ministerio para las naciones. El Espíritu de Dios vino sobre mí y empecé a orar, a llorar, tan descontrolada que mi mente decía, por el amor de Dios, Señor, todo el mundo me está mirando, cállate, Ana, cállate. Pero era como que mi cuerpo hacía otra cosa diferente a lo que yo quería que hiciera y empecé a temblar y tener una manifestación del Espíritu Santo contra la cual yo estaba vacunada. Entonces yo empezaba a decirle a la mente, por favor, todo el mundo me va a mirar. Y empecé a agacharme y a meterme entre las sillas. Y luego cuando todo terminó me daba vergüenza levantarme porque todo el mundo, pensaba yo, que todo el mundo me iba a estar mirando, vacunada contra el Espíritu. Pero la tercera cosa que dijo fue, si en 3 meses, y yo recuerdo este momento que Dios habló para mí. Ahí había un hombre hablando, pero el Espíritu me estaba hablando a mí. Si tú traes mi presencia a tu vida, en 3 meses te voy a prosperar más que en toda tu vida. Yo tomé esa palabra y dije que te encuentro. Y yo sí, porque yo soy así, muy peleona para todo. Que te encuentro. Y me fui de allí prendida en fuego. La verdad que le encontré, pero no de la manera que creía, porque a uno le viene ahora voy a tener una casa, un coche, una finca. En 3 meses voy a prosperar más que en toda mi vida. El Señor me acaba de hacer multimillonaria. Yo que te encuentro. Pero no, realmente no fue así. Prosperé en 3 meses más que en toda una vida. ¿Sabéis por qué? Porque fueron en esos 3 meses cuando yo encontré la persona del Espíritu Santo. Él se manifestó a mí como alguien, no como algo, como alguien. Y de ahí a donde estoy hoy y a donde Él me llevará, porque todo lo hizo Él. Marcó ¿qué? Mi vida cristiana. La partió en 2. Yo era
un cristiano más, con 1000 batallas que enfrentaba en mis fuerzas, me frustraba, pecaba, me levantaba. No había entendido que el Espíritu de Dios fue dejado para nosotros, para vivir en victoria, para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, para que Él pelee nuestras batallas, para que tú tengas paz mientras está la tormenta, porque Jesús va en tu barca. Para todo eso fue dejado. Pero Satanás es muy listo. Y entonces él lo que hace es intentar ahogar esta verdad en los cristianos. Y sabes que ni siquiera nadie te dice. Aquí tenéis de verdad, gracias al Señor, un pastor que habla del Espíritu Santo, anhela al Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo es una persona, pero de estos hay uno entre 1.000.000. Entonces, ¿y qué de todos los demás? ¿Qué de todos los demás cristianos? Mira, cuando estaba hablando yo con él, en un momento me frustré y todo, y les dije ahí en la mesa, pero ¿estáis seguros que el Espíritu Santo os ha dicho que tengo que venir yo a hablar? Porque yo decía, esta gente está tan ungida que ¿para qué me quieren a mí? Ellos están prendidos en fuego, ¿para qué me quieren a mí, Señor? Pero también entendí que aquí yo no recordaba que iba a haber muchísimas casas que tal vez no eches en poco a tu pastor, porque fue tal vez el que Dios usó en llevarte a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero nadie le dijo a él que te tenía que hablar del Espíritu Santo. Entonces nadie da lo que no tiene. Pero si no das lo que no tienes, te pierdes en el Evangelio muchas cosas, como me había perdido yo. A mí nadie me había dicho, Ana, ahora dile al Espíritu Santo que quieres un encuentro con Él. Nadie, porque a mis pastores nadie se lo dijo. Entonces no me podían dar lo que no tenían. Amén. Bueno, la cuestión es que empecé en esa búsqueda y yo quería saber quién era esa persona. ¿Cómo así que tú puedes hablar con los seres humanos como un amigo? ¿Cómo así que yo te puedo preguntar cosas y tú me puedes responder todo lo que vivo hoy? Pero para mí en aquel momento era un expediente X. Y recuerdo que él empezó a manifestarse así. Sí, un expediente X literal. Él empezó a manifestarse así. Recuerdo la primera vez, y además que yo tengo un diario con todo escrito, por eso me es tan fácil recordar las cosas. Bueno, yo recuerdo que iba para mi trabajo, donde yo trabajaba ahí en una inmobiliaria. Iba para mi trabajo y iba hecha un lío. Iba en el coche conduciendo diciendo al Señor, mira Señor, ahora estoy más enredada que antes. Ahora ¿a quién le oro? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Realmente. Porque, a ver, ahora aparece una tercera persona. Entonces, si antes lo tenía medio bien, ahora ya me confundiste entera. Y empecé en mis pensamientos a centrarme tanto en esto, tan mal, empecé a sentirme que dije, se acabó. Y coloqué, me acuerdo, un CD. ¿Cuántos son aquí de la época mía? De los tantos. Bueno, los coches iban con CD. Y yo recuerdo que metí mi CD ahí como diciendo ya no quiero hablar más, ya no quiero pensar más, que me estoy volviendo de verdad loca. Y coloqué el CD y aquel CD saltó a mitad de una predicación, tal vez mi esposo llevaba o yo la llevaba el día anterior, yo no sé, pero había un predicador diciendo, tengo a mi ministerio hecho un lío, porque ahora me preguntan, a ver pastor, ¿a quién oramos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Él se estaba haciendo muy real. ¿Veis que es una persona que te escucha? La religión te vacuna tanto que dije, pero tú puedes hablar así. Todas estas cosas las he vivido yo y sé lo que se vive. Sé lo que se vive. Pero tú, a mí cuando la pastora estaba compartiendo yo ya te voy a llamar la pastora, ya te bauticé. Cuando la pastora Raquel estaba hablando de esto, que ella decía, es que le dije al Señor eso y vino Esther y me dijo esto. Yo podía ver en ella esa sorpresa. Para mí es tan normal. Claro, mujer, tú le preguntaste al Espíritu Santo y Él te mandó el recadista. Claro, va a decírtelo, porque estoy segura que el Espíritu Santo quería decírselo a ella claramente, pero como todavía estamos aprendiendo, muchas veces dicen, no, esta ha sido mi voz. Como cuando hablas en lenguas y dices, no, esto he sido yo, pastora, que no han sido las lenguas. Y han sido las lenguas, pero estamos vacunados. Entonces ya me perdí en mi historia. Así. Bueno, cuestión que meto el CD y ahí sale Padre, Hijo, Espíritu Santo y el hombre empieza a dar la enseñanza. Yo decía, no me puedo creer. Esas pequeñas cosas que el Espíritu empezó a hacer prendieron todavía doblemente mi fuego.
Porque decía, aquí hay una verdad que a mí nadie me ha dicho y que se me está escapando. Aquí hay alguien muy real. Aquí alguien o algo está sucediendo. Tanta fue mi búsqueda, tanta, que la palabra de Dios se cumple siempre. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces yo recuerdo la noche ahí, no voy a decir fue esa misma noche porque no lo sé, pero si no fue esa, fue la anterior, la siguiente. Recuerdo que estaba en el salón de mi casa cantándole al Señor con mi guitarra la canción de aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Yo ni sentía nada, ni veía nada, ni nada, pero la cantaba proféticamente, se ve. Sí, porque a veces hacemos las cosas así, ¿verdad? Hay que tomar conciencia de lo que se hace. Yo cuando digo, para decir mentiras así, le digo, no es verdad, pero quiero, Señor. ¿De acuerdo? Entonces yo estaba cantando, aunque mis ojos, y literalmente, yo creo que fue el día que capturé el corazón de Dios. Y dijo, esta loca ya me tiene, ya loco a mí. Porque literalmente fue como si del mundo invisible se corriera una cortina y alguien entrara y me dijera, soy yo. Soy real, vivo, te hablo, te toco, me manifiesto, porque la palabra dice, me manifestaré a ti, me manifestaré. Entonces, ¿por qué es una locura decir que el Espíritu Santo se me manifestó y me dijo, quiero ser tu amigo, ¿quieres? ¿Por qué es una locura? Luego Satanás pone un espíritu guía. Mira, aquí tenemos, me hace gracia, hicieron un live ahí en el TikTok. Yo lo cuento todo, ya sabes, aquí. Levántate, extarotista. Es que le pusieron el título así. Levántate, levántate. Ahí tenemos una extarotista y ex muchas cosas en el ocultismo. Y ella vive en Dios brutal, con visiones, con todo. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo de las tinieblas vivía lo mismo. Y para ella era normal. Y le ponen un espíritu guía y ese espíritu te guía. Y le ponen a los niños los amigos invisibles y son demonios que hablan a tu hijo, no se lo permitas. Y todo es normal. Pero luego en Cristo, que el reino de las tinieblas solo es una copia, un plagio barato de la verdad del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, cuando dices que el Señor se te manifestó y que te tocó y que te abrazó, y a mí me abraza y me habla y es una persona que está conmigo, yo les decía a ellas, yo le decía al Señor, Señor, solo dime que estás conmigo. Y yo no sé, pero en mi cama empezó un terremoto porque empecé a botar tan fuerte la cama que le decía, ya sé que estás conmigo, ya. Y tú cuentas eso a alguien y ¿sabes qué? Que por mucho tiempo la gente me decía, es que pareces hereje. Les parecía una herejía. Pero luego viene una extarotista y dice que ha tenido 1000 espíritus guía y que le ayudaban y que le decían todo el futuro de todo el mundo y la gente hasta le aplaude y le da dinero. Encima te pagan. Como decía ella, anda que en el mundo de las tinieblas solo te roban el dinero y más dinero y te piden otro conjuro y más dinero, más dinero. Y luego vienes a dar una ofrenda al Señor y acusan a los pastores de robar el dinero. De verdad, la iglesia de Jesucristo no es lo que hemos estado viviendo porque ya no lo vamos a vivir más. De hoy en adelante hay un nuevo amanecer para ti. Y lo estoy diciendo muy de verdad. Hay un nuevo amanecer para ti y un nuevo amanecer para mí. Amén. Un fuego que se va a prender. Y mira bien, no un fuego extraño. Como muchas veces la iglesia de Jesucristo ha llevado fuego extraño. Porque el diablo ha querido opacarnos, ha querido robarnos el encuentro con el Espíritu Santo. Primero con la religión. En la religión hay ausencia de Dios. Lo voy a decir así. En la religión hay ausencia de experiencia con Dios. Porque en la religión lo que hay es letra y la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, primero te meten y te embotan con la religión. Y si no es eso, pues con la indignidad. Hay muchos cristianos. Voy a decir que hay muy pocos cristianos que llegan a Cristo y dicen, yo me siento perdonada, me siento libre de vivir el Evangelio. Mentira, el 99% es, no, yo soy indigna, Cristo murió por ti, murió por todos tus pecados, estás lavado con la sangre preciosa de Cristo, pero tú no te sientes así, porque la indignidad fue un arma usada por Satanás. Después está el pecado, él te incita. ¿A qué? A pecar. Y cuando pecas, te atormenta. Mira lo que hiciste. Cuestión, que por donde sea que te dé el aire,
es decirte no apto para tener una relación con Dios. Y ahí comienza uno a apagarse porque empiezas a creer que verdaderamente tú no eres apto para tener una relación con Dios. Segunda Corintios 13, versículo 14, ¿lo tenéis ahí? Ahí va a mirar como en mi iglesia el proyector. A ver, chicos, pónganme el proyector. Pero esta iglesia es bien bonita sin proyector, amén. Ay, mira, el pastor me señala ahí muy bien. Oye, mira que se ha creído la Ana Olondo que aquí no tenemos proyector. Rápido me estaba diciendo para allá. Muy bien, mejor situado que en mi iglesia además, muy bien. Bueno, cuestión, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sean, ¿qué dice? Sean con, más fuerte, sean con todos vosotros. Creo que en ese todos estamos tú y yo, amén. Estamos tú y yo. La gracia del Señor te salvó. El amor del Padre fue el que hizo que su Hijo Jesucristo viniera a morir por ti. También está sobre ti. ¿Y dónde está la comunión del Espíritu? ¿Visteis cómo la religión anda coja? ¿Visteis cómo a las dos primeras partes nadie tiene ninguna duda? Pero la última, ¿qué es eso de la comunión con el Espíritu? En la palabra griega es koinonía, camaradería, amistad, hombro a hombro, complicidad. Todo eso es lo que la Biblia dice que tenemos que vivir con el Espíritu Santo. Pero si cuando llegamos a la iglesia la religión nos enseña un Espíritu Santo más cosa que persona. Y no es que lo dicen. Escúchame, nadie te va a dar una doctrina diciéndote el Espíritu Santo es una cosa. Pero cuando hablan del Espíritu Santo dicen un fuego que vino en Pentecostés. Cosa. Una paloma que bajó, descendió, animal. Entonces, como te he dicho antes, se dice más sin decir que diciendo. Y poco a poco estamos como embriagados de cosa, animal, viento, fuego, torbellino, silbo. ¿Quién se va a querer comunicar o entablar una relación con un silbo, con un viento, con una paloma? A lo mejor te caga encima. Esto no tenía que decirlo, pero como siempre hago una de las mías, esta tenía que ser la gotita. ¿Quién va a querer? Nadie. Te vacunaron y ni te enteraste. Entonces cuando luego viene y lees ese pasaje, tú mismo tiras por alto eso, pero a mí un día eso me golpeó. ¿Y dónde está, Ana, esa comunión? Fue como Dios vio que con sinceridad yo me acerqué a Él y Él se acercó revelándome la verdad, sacando de mi interior aguas envenenadas que por mucho tiempo había bebido y ahora estaba, ¿qué? Intoxicada. Estaba contaminada. ¿Cómo ríos de agua viva iban a fluir de mi interior si yo estaba llena de intoxicación? Entonces es mejor reconocer. Comienza a decirle ya al Espíritu Santo, estoy llena de intoxicación. Estoy llena de aguas amargas que no me dejan ver tu verdad, que no me dejan vivir tu verdad. Como te digo, no es para culpar a nadie. Nadie les dijo a ellos. Ellos no te podían decir a ti. Pero ¿veis la gran diferencia entre tener conocimiento y conocerle? Tú te puedes saber todas las leyes de la Constitución española o de tu nación. Eso no quiere decir que tú conozcas al presidente. Tú puedes saber absolutamente toda la Biblia del Génesis al Apocalipsis. Eso no quiere decir que conozcas a Dios. Son dos cosas diferentes. Y hoy tenemos que comenzar diciendo, yo entendí que puedo no conocer al Señor. Yo entendí que puede ser que desde el día que entregué mi vida a Jesucristo, yo esté viviendo una religión y no una relación. El Espíritu Santo fue dejado en esta tierra para guiarte. Para guiarte. ¿Cómo te va a guiar si le ignoras? ¿Cómo te va a guiar si nadie te lo presentó? ¿Cómo? Por eso muchos saben mucho acerca de los dones del Espíritu Santo, pero saben muy poco acerca de la persona del Espíritu Santo. Persona. Y sé que para muchos esta palabra va a ser como un golpe,
como un choque, porque tal vez no se entiende la primera y porque también hay intereses del reino de las tinieblas de cauterizar tu conciencia para que tú no puedas salir a la luz. A mí me gusta mucho la película Matrix, espero que no haya ningún religioso que me apedree aquí, pero Matrix fue para mí otra revelación. Fue como verdaderamente estamos enchufados a lo que el sistema de este mundo caído quiere enchufarnos para ser como ciegos, enchufados al gobierno de Satanás sobre esta tierra, hasta que viene el Señor y te desenchufa y abre los ojos y dices, ¿esto qué es? Están ciegos y quieres ayudar a todo el mundo, pero también entiendo que no todos están en el punto. Entonces no me importa que ahora te esté pareciendo un choque esta palabra, porque lo que sé es que tú no vas a salir por esa puerta igual, que tú no vas a salir igual, porque donde Jesucristo entra, no informa, transforma, ¿ven? Trastorna a las tinieblas. Yo me acerqué a Él para conocerle como persona y Él se acercó a mí y se manifestó. Y sabes, es muy diferente, mira, en los lugares, yo le decía a la pastora ahora, el Espíritu de Dios está aquí. Y bueno, pues esto es una frase que muchos usan, ¿verdad? Porque mucha gente dice, el Espíritu Santo también está en mi iglesia. Y es como que me lo dicen con... Digo, sí, es verdad. La presencia de Dios está en todo lugar. Es omnisciente. Pero la presencia de Dios no está manifestada en todo lugar. Es diferente. Entonces, en verdad, con los cristianos pasa igual. Con los lugares es así, por pacto, Dios está en todas partes, además, y más con su iglesia, pero no en todas las iglesias está manifestado igual. Pero con los hijos de Dios es igual. Por pacto tú llevas el sello del Espíritu para salvación, pero no me digas tú que no es verdad, que no en todo se manifiesta igual. Él quiere tú que seas su vestido en esta tierra para que tus manos sean sus manos, para que tus pies sean sus pies, porque Jesucristo ya se marchó y ahora el Espíritu de Dios no tiene un cuerpo sobre el cual andar. Y tú eres su cuerpo porque eres la iglesia de Jesucristo. Y Él quiere moverse a través de ti. Pero ¿por qué no se mueve a través de todos igual? Por esas barreras interiores. Porque no le dejamos que se manifieste, como hay lugares donde no dejan que la presencia de Dios se manifieste. Él se va a manifestar donde le honran. Y yo en esta casa he encontrado honra. Y si no la hubiera encontrado, le hubiera dicho al pastor, pastor, tenemos un problema y luego tenemos que hablar. Porque si no se honra al Espíritu de Dios no va a suceder nada. Pero gratamente puedo decir que entré y la presencia me envolvió, porque aquí hay honra, amén. Honra para la persona del Espíritu Santo. Amén. Anhélalo. Anhélalo. Él quiere estar contigo para hablarte, para corregirte, para guiarte, para tocarte. Hay mucha gente que tiene también problemas con esto. ¿Sabéis por qué siempre hago así? Mucha gente me lo pregunta. Pues la verdad que no lo sé. Pero sé de dónde vino. La persona que oró por mí, Claudio Freyson, hace mucho así. Y yo un día le vi y dije, este me transfirió algo. Porque yo no sé, pero a veces le estoy hablando, Señor, porque aquello y lo otro empieza. Y mi esposo me suele empezar igual en el IKEA. Ana, por favor, ya estamos otra vez. Porque cuando viene fuerte sobre mí, empiezo a llorar descontrolada. Y mi esposo me dice, ¿qué van a pensar, mujer, que te estoy haciendo algo? Pero es que no lo puedo frenar. ¿Y sabes qué? Que tampoco quiero frenarlo. Y mucha gente me decía, eso no puede ser así, porque la carne y el espíritu, y me daban doctrina para arriba y para abajo. Y un día el Espíritu Santo me llevó a un texto donde David habla y dice que su alma tiene sed, pero que su carne le anhela. Y ahí yo entendí y dije, este David era como yo, no sé si andaba así, pero el Espíritu de Dios tocaba su carne, ¿sí? Estoy absolutamente segura. Porque ahí decía, mi carne te anhela. Ahí entendí cuánto hay que romper aquí. Tal vez estás pensando ahora, quiero esa amistad. ¿Cuántos están pensando eso? Ay, a mí me gustaría que todos estemos pensando eso, ¿sí? Quiero esa amistad. ¿Cómo hago para ser amigo de Dios? Mira, acercarte al Señor es tan fácil. Y es que la religión nos lo ha puesto tan difícil que muchos de nosotros nos hemos terminado frustrando y nos hemos terminado enredando en sacrificios. Lo primero que tienes que entender para hacerte amigo de Dios es que tienes que decir no
a los sacrificios, porque ya hubo un sacrificio, y no a los rituales. Mucha gente vive así. Bueno, tengo que ayunar, tengo que postrarme, tengo que orar más. ¿Alguien lo ha dicho? Tengo que orar más, tengo que leer más, tengo que hacer más. Y no te das cuenta que ya estás enredado por Satanás. ¿Para qué? Para dejar la gracia y caminar en las obras. No es que Dios no quiera que ores más, que ayunes más, aunque yo soy una persona de poco ayuno, la verdad. Yo no sé si me quedé en la parte esa de los discípulos donde decían, Señor, tus discípulos no ayunan. Yo creo que me quedé en ese versículo. Aquí hay que contarlo todo porque no me las voy a dar de espiritual. Si el Espíritu Santo me dice ayuna, le digo, confírmamelo 7 veces 70. Más o menos. Pero si me lo dice, lo hago, pero no. Y yo, de verdad, gloria a Dios por la gente que lo hace. Ese don que os ha dado el Señor. O de matar la carne, o no sé, de qué. Ya voy a empezar a quedar mal, mejor me callo. Mejor me dan un buchito de agua. Ay, no. Bueno, es que estas cosas hago yo en mi iglesia y por eso les decía, yo no quiero directos. Luego, ¿cómo cortamos los disparates? Que yo digo disparates y le digo a mi hijo, ¡corta! Que ya estoy en el punto del disparate. Pero ves, en estos lugares no se puede hacer. Dios me arreglará, Dios todo lo arregla. Bueno, pues cuestión. No sé ni por dónde iba. Imagínate si me tiene que arreglar a mí el Señor. ¿Dónde iba yo? Así, ok. ¿Para qué? Tengo que orar, tengo que hacer, para que me ame, para que sea aceptada, para que sea su amiga. Y como te digo, no es que Dios no quiere que ores más, que ayunes más, que leas más. Sí, por supuesto, todo esto está bien, ¿verdad? Pero le cambiamos el orden. Porque cuando tú te haces amigo del Espíritu Santo, cuando tú por la gracia tomas el sacrificio y después haces esa coinonía, esa camaradería, ese hombro a hombro con el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Que te lleva a orar, te guía por donde debes de ir, te enseña, te revela la palabra, te lleva a postrarte. Pero entonces la gloria solo es de Él. En tanto que cuando andamos con el orden invertido, la gloria terminamos tomándola nosotros. Yo oro tanto, yo ayuno tanto, yo he estudiado tanto. Ese tipo de conocimiento, gnosis, envanece. Prefiero epignosis que me lleve después al gnosis, porque tendré una relación con Dios equilibrada, sana y a la manera que el Señor pidió que tuviéramos. Amén. Porque fíjate que la religión te dice, haz. Y como no puedes llegar a hacer, terminas frustrado, no puedes llegar a las metas. Entonces luego el diablo te dice, ¿ves? No vales, no sirves, no puedes. Y entramos como los ratones en esas ruedas de las cuales no podemos salir. Mucha gente queda atrapada en disfraces, caretas de espiritualidad. ¿Sabes con qué? Con la careta llamada religiosidad. Los religiosos no son espirituales. Solo tienen religión, ausencia de relación con Dios en el corazón. Pero como no saben cómo se vive de otra manera, terminan con esa careta de religiosidad. Los cristianos que tienen experiencias con Dios, ellos viven libres, ellos saben quiénes son. A ellos no les hace falta tu aprobación ni la mía. A ellos les hace falta la aprobación de Dios. Yo quiero ser eso. Yo quiero ser amiga del Señor. Y que yo salga por esa puerta y Dios me aplauda. ¿Sabes que Dios me aplaude? Así como me corrige. ¿Por qué vamos a poner siempre al Señor en el que corrige, el que castiga, el que disciplina? Pues déjame decirte que a mí me aplaude. Pero me aplaude de verdad. La primera vez creo que me sucedió, me quebranté creo que por una semana, pero luego ya me fui acostumbrando, porque en verdad es una persona. Entonces, ¿qué parte de persona queremos restarle a Dios? Él me corrige muchas veces, Ana, no, te lo he dicho 2 veces, 3 veces, no. Pero muchas veces cuando yo de mi propio corazón le digo, sé que me has pedido esto, pero quiero hacer esto más, yo siento el aplauso de Dios. ¿Y cómo es que lo sientes, pastora? No lo sé, es como el embarazo, no te lo voy a poder explicar.
pero si lo vives me vas a entender y vamos a hablar el mismo lenguaje. A mí no me hace falta a mi equipo explicarle cómo me aplaude el Señor, porque a ellos les sonríe y les abraza y nos entendemos. Porque han estado también embarazadas, del espíritu por lo menos. Ay, es verdad. A ver si estoy profetizando yo aquí, que las dos necesitan un bebé. Ay, no, Señor, por favor, que sea en tu tiempo, que ahora mismo las necesito. ¿Ves? Yo me enredo sola. Bueno, entonces, lo dicho. Ahora ellas, si no quieren, hacen en mi iglesia, hacemos cancelo. Pero no, son bromas que tenemos, sí, que la gente, de verdad, hay que ver, no le deja ni bromear a Dios, le echas un chiste, hereje, cancelas, ¿de dónde has sacado eso? Pues no sé, de una amistad con Dios que nos echamos unas risas. Ya sé que no puedo cancelar nada que Dios quiera hacer, por el amor de Dios. ¿Dónde metieron a Dios? ¿Quién va a querer ser amigo de Dios? Con un Dios que siempre está como un funfurruñando, como se diga, como un cascarrabias. ¿Quién va a querer ser amigo de esa persona? Nadie. Jesús reía, Jesús vivía, Jesús tenía amistades y el Espíritu de Dios siente, se contrista, por tanto quiere decir que tiene lo mismo. Y sabes que cuando dijo que venía otro consolador, esa palabra es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Ni siquiera es parecido. Entonces cuando Dios estaba hablando, el Espíritu Santo dijo que era de la misma naturaleza que Dios Padre y que Jesús Hijo. ¿Entendemos? Entonces entiende que Él ríe, abraza todo lo que Jesús hacía dentro de un cuerpo. Ese mismo Espíritu de Jesús ahora está en tu cuerpo y se puede comunicar contigo muchísimo mejor que cuando Jesús estaba en la tierra, porque si estaba en Galilea no estaría aquí con nosotros, y ahora el Espíritu Santo puede estar en Galilea y aquí en Vitoria con nosotros. Amén, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Ya me perdí del sermón hace una hora. Pero no importa, ahí seguimos y ya voy a ir acabando porque si no, dentro de poco las miradas del pastor van a ser ¡shu! Me ha dado de libertad, ¿verdad? Pastor Ramón, que eres un hombre del Espíritu. No vaya a ser que yo lo vaya a meter en la carne, voy a ir trabajando, voy a ir acabando. Bueno, pues entonces, ¿cómo me hago amigo? Decíamos, ¿no? Que para las personas que quieren este encuentro con Dios, lo primero, ¿qué estamos diciendo que es? Una persona. Entonces, tal vez, en algún momento, sin quererlo, sin echarle la culpa a nadie. A mí no me gusta culpar a nadie, ni siquiera cuando cometen el pecado, porque Jesucristo no ha venido a señalar a nadie, ha venido a señalar el pecado. Ama a ese pecador y señala y condena su pecado. Entonces no vamos a echar la culpa a nadie, pero puede ser que por la ignorancia hemos contristado, lo voy a decir así, hemos contristado al Espíritu Santo cuando no le hemos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque nadie me lo dijo que había que tenerle en cuenta. Entonces, tú no le has tenido en cuenta, le has contristado. ¿Quieres una amistad? Empieza por ahí. Empieza diciéndole al Señor, quiero pedirte perdón. Lo vamos a hacer luego juntos, ¿os parece? Y aquí el Espíritu de Dios va a dar nuevas lenguas y los dones se van a activar y todo porque es una persona que está escuchando tu corazón. Entonces le dice, Señor, perdóname porque en verdad en el Evangelio te he ignorado. Yo no te he vivido así como hay que vivirte. Después lo segundo, ¿qué querrías tú de un amigo? ¿Qué querrías tú de un amigo? Yo lo que quiero de mis amigos es lealtad. Tengo pocos y contados con los dedos de una mano, pero de esos pocos yo quiero lealtad. Y quiero que ese amigo entregue su corazón a nuestra amistad, como yo voy a entregar mi corazón a esa amistad, ¿verdad? Pues con el Espíritu Santo es igual. Él no te quiere compartir. Él dice que Él te anhela celosamente. Él anhela tu compañía, anhela que tú le hables, anhela que le cuentes tus problemas, anhela que en el día a día, en lugar de coger el teléfono para marear a tu amiga y contarle todo lo que te ha pasado y la pobre tal vez está cocinando con el moño para acá y atendiéndote a ti, el Espíritu Santo está ahí para ti cuando la amiga no está. Pero no tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de apoyarnos en el esposo, en la amiga, en el jefe. Nos falta economía. ¿Y en quién te apoyas? En Dios. No, mentira. Te apoyas en el jefe. A ver si me asciende. A ver si no se me retrasa la nómina este mes. ¿Visteis cuántas veces le hemos ignorado
sin darnos cuenta. Una vez Dios me dio una lección con esto cuando veníamos en un viaje largo con mi marido y yo andaba metida con la gente en la iglesia y con las redes y con todo. Y cuando llegamos a casa él me dijo, Ana, ¿sabes? Me has hecho sentir muy solo porque yo quería hablar contigo y te veía enfrascada en otras cosas. Y mientras mi esposo me decía que yo le decía, perdóname cariño, no me di cuenta. Mientras lo decía, el Espíritu Santo me dijo, así hacen conmigo mi iglesia. Estoy con ellos, conduciendo, cocinando, en el baño. Él te creó. Y Él está contigo. ¿Y sabes qué es lo que quiere? Lo que quiere no sé de tu vida, pero lo que no quiere o lo último que quiere es que tú le ignores. Entonces, de hoy en adelante vas a comenzar a tener esa amistad. A mí, ¿sabéis qué me ayudó mucho? Cuando pasó todo aquello de Claudio Freyson, ¿sabéis qué me ayudó mucho? Me puse una silla, porque le había oído a él hablarle al Espíritu Santo como si estuviera sentado en la silla. Pues yo me ponía una silla y le decía, bueno, te invito a sentarte delante de mí. Pero lo hacía tan de corazón que no sucedió ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Pero ahora os digo que le digo, Señor, dime que estás. Y me electrocuta la cama. Entonces, algo en algún momento sucedió. Tú llama, llama, llama. ¿Qué dice la Biblia que pasará? Se abrirá. Se abrirá esa cortina. Se abrirá para ti. Porque es Él el que está deseando, el que anhela. No sé si ahora sí me pueden ayudar con los adoradores. ¿Me pueden ayudar? ¿Sí? Ahora sí. Ya no importa que me vaya, me tire aquí a cantar, mientras no sea una ranchera, ¿verdad? Entonces, ahora de verdad, piensa que Él te está escuchando. Que ha escuchado todos tus pensamientos mientras yo hablaba. Cuando tenías la batalla, cuando te estabas fijando más en mi ropa que en el sermón, que eso también lo ve el Señor. Cuando estabas pensando cómo voy vestida, cómo voy peinada, también lo ve el Señor. Pero ahora tienes que atrapar todos esos pensamientos y centrarlos en Dios. Porque Él está aquí y quiere una amistad contigo. Y de la misma manera que a mí me puedes herir, y hay muchas personas que se hieren entre ellos, muchos matrimonios que se hieren entre ellos y luego quieren hacer como que no pasa nada, ¿sabes? No hay muchos maridos y mujeres también que luego vienen igual con un regalito, como que no pasa nada, o te inicia la conversación como que no hubiera pasado nada y nosotras nos quedamos tan heridas. ¿Por qué? Porque tú esperas que venga y te diga, mira cariño, perdona, ¿no? Te dije esto y no está bien. O mira cariño, perdona que te hice esto y no está bien, ¿verdad que lo esperas? Pues con Dios es igual. No digas, bueno, no, Él es Dios, Él no necesita nada de esto. Sí, Él te anhela celosamente y Él dice que se contrista. Y si no necesitaría que tú le digas, te pido perdón porque yo te ignoré. Si no necesitaría eso, no diría que el Espíritu Santo se contrista, que se pone triste, que le duele el corazón, que se apena por cosas que hacemos. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se atribulaba, se contristaba, el Espíritu Santo se contristaba con ellos, se atribulaba con ellos, se ponía triste con su pueblo. Él siempre quiso ser uno con nosotros. Entonces comienza a decirle al Señor, te quiero pedir perdón. Porque solo así vas a saltar de la religión a comenzar a tener unos inicios en esa relación con Dios, en ese anhelo que Él tiene por ti, porque hoy lo que Él quiere saber es si tú lo anhelas a Él. Él te dejó escrito como una carta de amor para ti, te anhelo celosamente, pero Él hoy quiere saber si tú le anhelas a Él. Y anhelarle y decir que quieres una amistad con Él también tiene un precio. Tiene un precio, como dijo Jesús, muere. Muere al viejo hombre, muere a los deseos carnales, muere a los apetitos sexuales desordenados, muere a ti mismo, para que ese ser espiritual al que Jesús le dio vida dentro de ti comience a relacionarse con su espíritu y podáis tener una amistad, pagar el precio para llevar una vida con éxito y poder, es lo que muchos cristianos no quieren hacer. Por eso se conforman en vivir una vida mediocre, en vivir una vida llena de esfuerzos y batallas sin poder.
Pero nosotros no nos vamos a conformar. Es una decisión personal y diaria y es la mejor decisión que uno puede tomar después de aceptar a Jesús. Decirle al Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo. Pero si no la tomas y después andas de derrota en derrota, tampoco vas a poder luego echarle las culpas a Dios. Porque Él te dijo todo lo que tenías que hacer. Dile a Él, todo de ti, nada de mí. Vacíame, límpiame, restáurame. Todo de ti, nada de mí. Cuando alguien llega a conocer hacia el Señor, puedes enfrentar cualquier cosa. Puedes enfrentar cualquier batalla. Puedes enfrentar cualquier tormenta. Porque sabes que Él saldrá a tu encuentro. Sabes porque has vivido experiencias con Dios. Has vivido tantas experiencias en tu diario vivir que sabes que otra vez de esta me saca Dios. Otra vez de esta me libera el Señor. Otra vez a este enemigo lo acalla Dios. Otra vez. Pero para eso hay que comenzar.